Cristo Jesús. Por favor, Señor, danos la gracia para que en esta noche podamos compartir a tu pueblo que ha venido y ha hecho el esfuerzo de estar aquí, y que ellos reciban esta palabra con todo su corazón y que podamos salir bendecidos por tu palabra, porque reconocemos que cuando tú nos hablas es porque quieres darnos una palabra que aliente nuestro corazón. Echamos fuera todo estorbo y toda obra del mal que sea suprimida bajo el poder de Cristo, bajo el poder de tu palabra. Ordena pues nuestros pensamientos y nuestras palabras sean sazonadas con sal por causa de los oyentes. En Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le decía, bueno, el día de ayer hablamos muy referentemente acerca de la palabra Abba, o cómo es que pudimos por ahí, hermano, en una cierta tal vez forma de escribir algo del amor del Padre, porque realmente es incomprensible. Yo veo a la luz de la Biblia por lo que la Biblia enseña, porque fíjese, hermano, que estaba viendo que la palabra Abba, que viene de una palabra más que todo aramea, esa palabra solo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero usted se va a buscar todo el Antiguo Testamento y se da cuenta que esa palabra no está escrita en el Antiguo Testamento. Entonces a mí eso me llamó la atención, porque pareciera ser que el que vino a abrir ese camino para que el pueblo de Dios pudiera expresar esa palabra, porque los judíos tenían prohibido mencionar a Dios como su papá, porque esa palabra en ese arameo antiguo que se compone de 2 frases, que esa palabra que viene, hermano, cuando dice Abba Padre, esa palabra de padre en ese lenguaje antiguo lo traducen como pater, o que quiere decir papá. Pero esa palabra me llamó también la atención, Abba, porque también aparte que dice papito o mi papá, eso no lo podían decir los judíos. Pero estaba yo analizando unos versos aquí de quién es el que le vino a abrir ese camino para que la gente, o los que habrían de creer en el Señor, pudieran con toda libertad, sin temor a nada, a decir Abba Padre. Porque es interesante, porque dice que esa palabra que viene compuesta de 2 palabras juntas en ese arameo antiguo, esa palabra la traduce no solo como padre, sino traduce fuente que produce amor y confianza. Es decir, cuando el judío iba a decir Abba Padre, en esa palabra compuesta del arameo antiguo estaba diciendo: Padre, tú eres mi papá, mi fuente de esperanza, o mi fuente de confianza, o mi fuente de amor. Es decir, ahora es interesante. ¿Por qué? Porque eso no lo podía decir el pueblo anteriormente, porque no se podían dirigir a Dios así, de esa manera. Mucho menos los esclavos. El esclavo no podía dirigirse a aquel que lo compraba con toda libertad de decirle papá, sino que tenía que tener cuidado de solo mencionarlo o llamarlo como su patrón o como su dueño. Ahora, qué interesante, porque conforme lo que estábamos viendo ayer en ese salmo que leímos, usted ve que ahí abiertamente el salmista dice: Él es padre de huérfanos. Entonces estábamos viendo, hermano, porque a mí me estaba hoy inquietando el Señor acerca de algo que está sucediendo hoy. Es un fenómeno, usted lo ve, tal vez lo tengamos que mencionar solo para que me entienda algo. Usted está viendo la cantidad, usted está viendo la inmensidad o la cantidad de gente que está viniendo de otros países, y que muchos están siendo separados de sus familias, niños que están siendo separados de sus padres, y que esos niños a un largo plazo van a entrar en una etapa o en una fase de orfandad, en los que ellos literalmente no solo se van a sentir huérfanos, se van a quedar huérfanos. Ahora, eso me llamaba la atención, porque usted sabe que todo genera fuentes, todo genera ambientes espirituales en los que, hermano, usted y yo podemos en cierta forma ver que el mundo, o toda esta generación literalmente se está sintiendo como que no tuviera padre. Porque si algo, le decía ayer, el diablo quiere robarle al Hijo de Dios, es que no tiene padre, o que está solo, pues. Y por eso
cuando leímos ayer acerca del pronunciar Abba Padre, le estamos diciendo: Padre, tú sigues siendo mi Padre, tú eres la fuente del amor y de la confianza. En ti es que confío porque tú eres mi papá. Pero miren qué interesante, porque habría que no simplemente decir Abba Padre, porque cuando dice la palabra, cuando clamamos Abba Padre, esa palabra de clamar significa levantar la voz. Usted sabe que no se puede levantar la voz para clamarle al Padre si es que no se está pasando alguna necesidad. Porque el hijo va a clamar a Padre cuando esté necesitado de algo. Por ejemplo, cuando su hijo está realmente necesitado de algo, le va a gritar a usted el que necesita. ¿Verdad que sí? Lo mismo uno, es decir, cuando usted está atravesando por alguna etapa difícil o por algún periodo terrible, parece ser que ahí es donde funciona el que uno, que reconoce que tiene un padre, uno pueda decir esa frase: Abba Padre. Por eso ayer les decía a los hermanos que el decir Abba Padre no está diciendo usted cualquier cosa. Porque, oiga, le voy a decir por qué. Porque yo estaba leyendo en el capítulo número 14 del Evangelio de Marcos, que es en el único evangelio donde el Señor menciona esta palabra, que es el capítulo número 14 del Evangelio de Marcos, y en el verso 32. Yo quisiera que usted y yo viéramos ese relato, porque déjeme decirle, hermano, que de repente, no estoy diciendo que sí le pueda pasar, pueda ser, pero de repente usted se puede sentir huérfano. En el salmo que leímos dice que Él es padre de huérfanos. Y dijimos que la palabra huérfano se traduce la palabra orfandad, que quiere decir uno que se siente sin padre. ¿Y usted tiene padre? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Tiene padre? Amén. ¿Sabe usted que ese padre no lo va a dejar? Amén. Pues ese amén como que va a necesitar usted urgentemente, hermano, ir al talento en esta noche, porque parece como que no comió. Porque realmente vamos a necesitar el auxilio del Padre. Amén. Ahora, ¿por qué? Si Jesús tuvo que clamar, hermano, Abba Padre, porque déjeme decirle, como decía mi pastor hace mucho tiempo, todos vamos a tener que pasar por el Getsemaní. A ella no le gustó el mensaje. ¿Qué significa Getsemaní? Bueno, verso 32, el capítulo 14 dice: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Algunos consideran que Pedro, Jacobo y Juan es la figura de los tres niveles de la iglesia, donde se encuentran los tres niveles de hijos. Ya le voy a decir por qué. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto, oiga, mire, hermano, solo mire esta frase, porque ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Jesús era hijo? Amén. ¿Sí o no era hijo? Amén. ¿Verdad que era hijo? Pero también era Dios. Pero como hijo experimentó la aflicción, y también pudo experimentar lo que es gritar o lo que es clamar: papá, te necesito. O Abba Padre, pues. Porque en ese verso dice: y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y les dijo en el verso 35, bueno, adelantándose, dice la palabra, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si era posible pasara de él aquella hora.
Y verso 36, ¿qué decía? Y decía, no, así no decía. Si el alma estaba bien aguda, bueno, como que usted está riendo, le está yendo re bien, hermano. Pero ¿hay algún afligido aquí en esta noche? ¿Debe de ser alguien afligido aquí? Puede ser que usted sea afligido, pero no lo muestre. ¿Sabe que hay gente que está alegre, pero está triste? ¿Sabe que hay gente que puede estar fingiendo que está contenta, pero no lo está? Y después, pero no están alegres. Y su alma puede ser que esté afligida hasta la muerte, pero usted no lo demuestre, porque el alma del Señor aquí estaba en el Getsemaní. Y el Getsemaní, cuando al Señor, quiero pensarlo así, que cuando al Señor le designaron el punto donde tenía que clamar, porque todo tiene su punto estratégico y todo tenía su hora, este lugar significa lugar de la prensa. Es decir, él sabía que lo iban a prensar para que le saliera toda la sangre. Porque las olivas, cuando eran llevadas a la prensa, era para que cuando las metían ahí y las iban a prensar, les sacaran todo el aceite y solo quedara el gabazo. Entonces, cuando él entró en Getsemaní y había llevado a los discípulos con él, él sabía que, hermano, iba a entrar en una etapa de un periodo de tiempo en el que su alma iba a experimentar el clamarle a su papá, porque esa palabra Abba significa simplemente mi papá, si usted lo ve así de una manera muy normal. Entonces, cuando entró a la prensa o cuando entró al Getsemaní, en ese lugar sabía que el alma se la estaban prensando literalmente. Es decir, no prensando así, sino que estaba sintiendo la opresión terrible en el alma, donde tuvo que haber salido una expresión de un grito que le estaba diciendo: papá, por favor. Ahora me llama la atención que se llevó a este lugar, solo que no los metió hasta el mero, hermano, porque si no hubieran aguantado. Si ese proceso lo hubieran tenido que pasar Pedro, Jacobo y Juan, no hubieran aguantado, porque hay niveles. Pero sí tuvieron que pasar por algún proceso. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Algunas se han preguntado usted si eran 12 discípulos o 11, que uno ya andaba haciendo el negocio para entregarlo. Si esos 11 habían ido con él, pregúntese alguna vez por qué no se llevó a todos. Porque no todos pudieran haber aguantado. Es decir, en esos tres niveles de Pedro, Jacobo y Juan, algunos asocian a los de Juan como los amados, a otros, a Jacobo, como los que están en un punto intermedio, pero a Pedro los que son definidos. Es decir, el punto está, hermano, que aquellos en los que hay un plan, en los que hay un propósito, porque son hijos, porque el Señor nunca los va a abandonar, de repente sí tienen que entrar a experimentar qué es el Getsemaní. Por eso se recuerda aquella alabanza que canta nuestro hermano Jorgito, que dice: tus pruebas no son para muerte. Pero uno lo canta bien bonito cuando está aquí y todo, pero cuando le está lloviendo sobre mojado, ahí cantémoslo. Ahora, mire, dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía: lo tremendo es que ese grito ni siquiera despertó a los discípulos, hermano, porque ahí dice la Biblia que dormían. Pero usted se puede imaginar un grito del hijo, hermano, angustiado porque sabía que estaba siendo oprimido. Y por eso yo no sé, yo lo he experimentado, el decirle: padre, yo ya no aguanto. Por supuesto, se lo digo así ahorita, tranquilo. Pero, hermano, ¿usted ha experimentado alguna vez estando en la prensa, donde lo están prensando,
Pero recuérdense que la prensa es la preparación para algo tremendo que usted va a experimentar, donde Dios lo tiene que pasar de ser solo siervo a ser hijo. Por eso no cualquiera es hijo de Dios. Así hasta los del otro Laredo dicen: ay, yo soy allá más sano que... Mentiras. Porque tuvieron que probarlo como hijo y como hermano, el que iba a dar el sacrificio máximo para poder que ahora los que somos hijos también podamos decir: Abba, Padre. De otra manera no podemos experimentar qué es decirle: Padre, realmente te necesito. Por eso le decía, cuando ese salmo lo leímos acerca de que el salmista dice que él es padre de huérfanos, hermano, es una realidad. Porque le decía el día de ayer, usted puede tener papá y se puede sentir huérfano. Pero no es que sea simplemente un sentimiento de sentirse sin padre, sino que es algo más allá. Es decir, el alma puede llegar a una etapa de aflicción en que, teniendo usted familia, teniendo usted sus hijos, teniendo papá, usted se sienta huérfano. Pero es por lo que hace el enemigo a través de sus intervenciones, de hacerle sentir a usted que Dios lo abandonó, de hacerle creer que usted no vale nada, de hacerle creer que Dios no está con usted, de hacerle creer que por lo que está pasando Dios lo abandonó, que hacerle creer por el proceso que usted está es porque se portó mal. No, lo que están haciendo es que lo están probando a ver de qué calidad de hijo es. Porque, hermano, estaba viendo yo que a la luz de la Biblia, mire, hay hijos buenos. ¿Sabe que en una familia de 15, ¿cuántos? Bueno, mi hermano portocarrero, que su esposa fueron 15, ¿verdad, hermano? En mi familia también fuimos como, sin contar los que mi papá nunca me mencionó, fuimos como unos 8. Pero de todos ellos habíamos hijos buenos, hijos fieles, hijos que agradan. ¿Verdad que sí? Dentro de la familia hay hijos que a usted, pues, por ejemplo, usted tiene, los que tienen 3, 4 hijos, cuando yo le digo vaya a traerme los zapatos, así de bola sale. Cuando le digo apague, así rápido sale corriendo. Cuando le digo váyase a dormir, no espera ni que termine de hablar, sino que ya está en su cama. Hijos fieles, hay hijos buenos, hay hijos alegres. ¿Verdad que en la familia hay hijos también alegres? ¿Verdad que sí? Hay unos juguetones, hay otros bien serios, hay unos que ni hablan en todo el día, ¿verdad? Hay unos que como les gusta hablar. O sea, si usted lo ve, hermano, hablando literalmente dentro del pueblo de Dios, hay toda clase de hijos. Pero hay unos que agradan al Padre. Porque hay hijos prudentes, hay hijos callados. Bueno, entonces lo que estaban haciendo ahí era probar la calidad de hijos, o probando la calidad de hijo que estaba pasando por el lugar o por la fase más difícil de la que tuvo que pasar el Señor. Porque recuerden que cuando Él llegó a la cruz ya había pasado por la prensa, ya había experimentado qué es que a Él le aflijan el alma. Por eso, hermano, a los que son verdaderamente hijos y que pueden producir a un sonido ahora de decir Abba Padre, definitivamente los tuvieron que haber pasado por la prensa. Definitivamente. Para que usted no sea de entre todos esos hijos, ¿en cuál de esa lista quisiera estar usted? De los que agradan al Padre, o de los hijos alegres. Porque miren, también hay hijos rebeldes. Aquí lo anoté. Pero eso lo hace usted, ¿verdad? ¿Qué clase de hijo estaba haciendo, hermano, el Señor en el Getsemaní? Porque cuando es que hermano, porque Él era hijo de Dios, Él es hijo de Dios, Él es Dios, Él es nuestro amado, Él es nuestro Salvador. Pero recuérdese la medida que estaba dando en el Getsemaní, porque en el Getsemaní dice más abajo, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas son posibles para ti.
pero aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué calidad de hijo, hermano. Así es. Papá, que se haga lo que tú quieras. Yo te tengo que meter por la prensa. Estás pasando lo que tú quieras. ¡Aleluya! Te tengo que pasar por el valle de las lágrimas, lo que tú quieras. Te tengo que pasar por el valle de la vergüenza, lo que tú quieras. Te voy a pasar por el valle de la angustia, lo que tú quieras. Te voy a pasar por el valle del vituperio, lo que tú quieras. Te voy a pasar por el valle de la cuenta. Entonces es un tema, hermano, de los valles. Yo solo se estoy dando así corrido, pero era para ver la calidad de hijo. Pero recuérdense que cuando él dijo Abba, también estaba diciendo te alabo. ¿Por dónde voy a pasar? Por el Getsemaní, te alabo. Aleluya. ¿Por dónde voy a pasar? Por la cruz, te alabo. Porque tú eres mi papá, porque tú eres la fuente de mi esperanza, o la fuente del amor y de mi confianza. Ahora recuérdense, hermano, el pueblo no podía decir Abba Padre, porque no se le otorgaba ese permiso de poder decirle tú eres mi papá. Por eso, hermano, cuando hay personas que les están pasando literalmente por la prensa, no por la prensa libre, pues por la prensa del Getsemaní, hermano, ¿a quién le clama usted? A mi Dios. ¡Comadre! ¿Me puede enviar, por favor, a mi compadre para que me venga? No, hermano, ahí es ¡Ah, Padre! Porque usted tiene un padre. Usted no, hermano, usted, déjeme decirle, usted no está solo, porque cuando ellos estaban fuera del Getsemaní, cuando ellos estaban, o más bien cerca de ese lugar, ¿saben qué estaban haciendo Pedro, Jacobo y Juan? Durmiendo como estaban algunos. Y ay, que no lo despertamos con ese grito, porque pegué un grito y uno así y despertó, hermano. ¿Qué estaban haciendo Pedro, Jacobo y Juan? Hermano, sin saber que ellos iban a pasar por el Getsemaní. Ellos iban a pasar. ¿Por qué le digo eso? Porque ellos querían ser una calidad de hijos así, calidad, porque usted quiere ser hijo de Dios, que Dios lo levante y lo use y lo prospere, ¿verdad que sí o no? Amén. ¿O quiere ser de esos así que se sienten solos, abandonados, agüitados, tristes, acongojados, abandonados, desesperados, martirizados? ¿Verdad que no? No. Pues una vez una mujer le dijo al Señor: Señor, permite que estos mis dos hijos se sienten a la par tuya. Mejor lo vamos a leer. Mateo 20, 22. Y déjenme ver si lo anoté bien, hermano, porque dice ahí, bueno, el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor le dijo, así como no, mira, ¿y no quieres también que les dé de una vez una corona? Respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber la copa que yo voy a beber. ¿Qué dice ahí? Ellos dijeron podemos. Podemos, pero no sabían que iban a... No sabían lo que estaban diciendo, porque para ser de esa clase de hijo, hermano, ¿cuántos quieren sentarse a la par del Señor? ¡Amén! Lo van a pasar por el Getsemaní. Te alabo. ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser hijo? Hermano, ¿quieres ser hijo de esos hijos de los que le mencioné? Hijos que agraden al Padre. Porque ellos no estaban, hermano, ni siquiera habían dimensionado lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso yo he considerado que hay niveles en los hijos, hay niveles.
Hay niveles impresionantes de que, hermano, hay gente que es cálida de hijo. Por ejemplo, los que estaban en la casa de aquella famosa parábola del hijo pródigo. Ahí había 2 hijos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Será que los 2 eran hijos calidad? Mañana siquiera lo vemos. Pero oiga, Él les dijo, verso 23: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por el Padre. Porque el único que conoce a los hijos que agradan es el Padre. Pregunto yo, hermano, usted conoce, bueno, es que no quiero mencionar nombres, bueno, ustedes ya conocen a Benjamín y a Miguelito. Ustedes, hermanos, ¿ustedes conocen a los hijos del hermano Emilio? Amén. ¿Ustedes conocen a los hijos del hermano Emilio? ¿No? ¿Verdad que no saben cómo son? Ustedes, bueno, ya conocen a William. Pero, ¿tú conoces a los hijos del hermano del mundo? ¿Verdad que no? Entonces, hay hijos que solo los conoce el Padre. Ni nosotros no podemos decir, es que el hermano Carlitos es buen hijo de Dios. A saber. No, sí, hermano, es que usted puede decir lo mismo de mí. Diga lo mismo de mí. Yo le puedo decir, hermano, yo soy hijo de Dios. No, hay que ver. Porque el único que designa quién es verdadero hijo es el Padre. ¿Por qué creen que el Señor, cuando esta mujer le dijo, sienta a mis hijos ahí porque ellos son calidad? No, si yo los conozco, son. Y digo el Señor, ni yo puedo otorgar esos privilegios, hijo. Porque el único que los conoce es aquel que se llama Padre. Porque el verdadero Padre sí sabe quiénes son los hijos. Aleluya. Hermano, ¿no he encontrado usted un pasaje en la Biblia donde dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos? Pero qué lindo es sentirse hijo, aunque uno sea hijo como sea, que pues usted está dando una talla, yo también. Tal vez no somos, hermano, hijos, digamos, ya a lo máximo. Lo lindo es que usted es hijo, como quiera usted es hijo, pero que no se sienta huérfano. Que usted se sienta que tiene padre. Y si está aquí es porque Dios lo tomó por hijo. Si está aquí es porque Dios lo alcanzó por hijo. Ahora, ¿en qué nivel está? Eso sí, ya yo no sé. Porque subieron a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son 3 niveles impresionantes que uno tiene que irlos viendo. Porque recuérdense que esos mismos 3 no solo estuvieron cerca de Getsemaní, estuvieron, hermano, en el lugar donde el Señor se transfiguró. Cosa que también es para aquellos que dan esa talla, porque si usted es hijo, lo van a llevar al lugar también de la transfiguración, que es estar experimentando, estar rodeado de una luz diferente a la luz de la tierra. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces dice, les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Pregunto, ¿a quiénes les está preparando el Padre ese asiento? A los hijos prudentes, a los callados, a los alegres, a los rebeldes, a los que agradan, a los fieles, a los buenos, a los predilectos. ¿Qué sé yo, hermano? Solo Él sabe. Por eso nadie le puede decir a nadie, no, hermano, usted no es hijo. Por eso yo me hubiera querido poner yo de ejemplo, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, hermano, yo soy, es más, le puedo decir, yo soy pastor. A saber. ¡Santo! No, sí, hermano. Porque el único que conoce, inclusive el único que conoce los ministerios genuinos es Dios, porque Él los dio. No dice la Biblia que Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy hay uno de pastores que puede ser que no sean pastores. Así es. Y
y diga yo soy pastor, y ni iglesia tienen. Ahora, hermano, entonces usted y yo debemos de considerarnos hijos realmente, independientemente hablando de lo que piense la gente de usted. Solo que si usted quiere alcanzar ese nivel, lo primero es que usted va a saber clamar a Abba Padre, y lo segundo es que no le va a importar que lo pasen por la presa, porque le va a decir a usted al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo quisiera que no me pasara nada, yo quisiera que no pasara eso. Pero hermano, ¿usted cree que Dios hace pasar a alguien por el sufrimiento, o por el Getsemaní, o por esto y lo otro, solo para afligirlo? Solo para ver que usted que usted está angustiado, y que usted está afligido, y que usted está, hermano, ahí de porque no. Es porque están viendo, y como lo van a sentar en un lugar de honor, entonces lo están viendo. ¿Qué calidad de hijo es? ¿Qué calidad de hijo es? De los que agradamos al Padre, ¿verdad? Señor, le hablamos. Ahora note, Él les dijo en el verso número: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, verso 24, al oír esto, ¿qué dice? Al oír esto, hicieron fiesta, se indignaron, dice esta versión. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, o llegar a ser hijo grande, el que quiera llegar a ser grande en el reino, el que quiera ser hijo predilecto, pues el que quiera ser grande. ¿Cuántos quieren ser grandes? Amén. Si usted fuera de 1,10 metros, dijera amén, ¿verdad? Bueno, 1 metro ya es mucho, pero ¿cuántos quieren ser grandes? Amén. Hermano, yo no sé si a veces de veras usted está contento, ¿no? Pero usted, ¿de veras usted quiere ser grande? Amén. Porque Él vive. Se lo voy a preguntar una vez más. ¿Quiere llegar a ser grande? Amén. Es que ¿sabe por qué lo dice? Porque están leyendo la parte que sigue más abajo. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué dice la parte más abajo? Así como no, que le sirva a su vida, que no. Pero hermano, ahí está la clave de ser hijo. Ahí está la clave de ser hijo grande. Ahí está la clave de llegar a ser hijo que agrada al Padre. Porque, ¿qué estaba, hermano? Hoy voy preguntando, ¿qué estaba haciendo el hijo de Dios, nuestro Señor, en Getsemaní? Sí, pero ¿a favor de quién estaba ofreciendo ese sacrificio? ¿De quién se estaba haciendo servidor? ¿A quién tenía afuera? A Pedro y a Jacobo y a Juan. ¿Quiénes eran los que estaban siendo beneficiados de ese sacrificio? Ellos. Por eso, hermano, mire, yo he considerado que usted, es cierto, usted es hijo, eso nadie se lo puede robar, porque usted cree en Dios, nació de nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, solo que ya en los niveles de hijo, usted es, o Dios es el que va a designar a quién lo toma como hijo predilecto, a quién lo va a tomar como hijo para que se siente en su trono, a quién lo va a tomar como hijo de calidad. Pero antes de todo eso, va a ver qué clase de hijos somos. Si es hijo que le sirvan,
o es hijo que sirve a otros? Por eso digo, el que quiera ser grande, el que se vaya a querer sentar a la par, el que va a ser hijo predilecto, es el que va a ser servidor de sus hermanos. Así como no, hermano. Si es que así es. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Señor. Por eso a mí me llamó la atención el pasaje del verso 25, porque oiga, dice Jesús llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. A usted y a mí nos llamaron, es cierto, a ejercer alguna autoridad, en algún privilegio o qué sé yo, pero qué lindo cuando usted se hace servidor de sus hermanos. Señor. No lo veo muy contento, dice. Pero usted es hijo. Es que, hermano, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, cuando estaba siendo prensado, es que se estaba haciendo un verdadero siervo. Pero no era siervo simplemente, era hijo. Aleluya. Y era hijo predilecto, el unigénito del Padre. Y usted es hijo de Dios, pero puede llegar a ser hijo de calidad, marca registrada. Señor, ¿por qué vive? Por eso, amado hermano, cuando usted salga de este lugar, váyase creyendo que usted es verdadero hijo. Señor. Diga: yo no soy cualquier cristiano. No, yo soy hijo. Señor. ¿Y cómo se hace más? ¿Y cómo se hace hijo predilecto? ¿Cómo se hace hijo de calidad? Cuando ese hijo se hace servidor de los demás. Hermano, que cuando esté un hermano ahí y no alcance unas servilletas, dígale: hermano, yo se las traigo. Aleluya. A mí, hermano, yo a veces me siento, a mí yo me gozo de veras, y no creo que me aprovecho y no me gusta. Tráigame esto, a ver, mándenme esto, a ver, mándenme el plato de mi comida allá a la oficina. A ver, no quiero estar allá con los hermanos, que no me siento bien ahí con ellos, me siento así como incómodo porque los veo todos carnales. No, hermano, uno tiene que ser un servidor también de los demás. Tráigame, tíreme, venga. No, hermano, qué lindo es que uno se convierta en un servidor siendo hijo. Por eso le decía, yo me gozo cuando yo me siento ahí y algún hermano me dice: hermano, yo se la paso a usted. No me lo puede hacer, no me lo haga solamente a mí. Si alguien también ahí no tiene su plato, algo, dígale: hermano, aquí está. No se mueva, yo se lo traigo. ¿Qué necesita una su Coca-Cola? Se la voy a traer allá enfrente, porque aquí no vendemos. No, sí vendemos, ¿verdad? Ya es comercial, hermano. Pero qué lindo, porque usted se siente servido, porque usted también es un servidor. Y como hijo, usted sabe que tiene un padre. Bueno, ya vamos a ir terminando, mire, hermano. Ahora, dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Pero hijo de Dios, porque aún el hijo que llegó a abrirnos, hermano, el espacio para que usted y yo también pudiéramos pronunciar esa palabra, Abba Padre. Ahora usted y yo, que somos hijos y que tenemos la libertad de poder clamar a nuestro Padre, y que nuestro Padre nos oye desde el cielo, y que ahora sabemos de que llegando a ese nivel como hijos predilectos, no como hijos rebeldes ni como hijos abandonados o como hijos desobedientes, sino que realmente como hijos que obedecen, entonces usted y yo nos van a dar un lugar de honor sin estarlo pidiendo. Porque recuérdense que la mujer le dijo:
al Señor, permite que estos dos mis hijos, que son buena onda, que mira cómo son de predilectos, por favor, ellos yo los conozco, son de muy buena reputación, yo los he visto, no sé cómo me obedecen, pero yo te pido que por favor a ellos los pongas, como yo los conozco, que son calidad, que los pongas uno a la par acá. No, sí, hermano, usted ya tiene un lugar ganado en el cielo. Usted ya tiene un lugar. Pero ¿qué si nos llevan al Getsemaní? Pero porque nos van a prensar de tal manera para ver si vamos a lograr decir lo que el Señor dijo. Ya la había cerrado, pero solo voy a terminar ese verso, porque hay una parte que yo quería leer, hermano, pero con esa tal vez vamos a ir terminando. Entonces dice Marcos 14:32, pero el verso más abajo dice, en el verso 36, y decía, ¿cómo decía? Verso 36, y decía, santo. Pues no es hijo usted, es que usted no está pasando por aflicción, pero ya se me olvidó. Ya se me había olvidado, usted no está pasando, usted está bien ahorita. Usted está tranquilo, su alma está tranquila, su alma está feliz. Y decía, ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Verso 37. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Tres, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿Y Simón? ¿Cómo dijeron? No, sí, Simón, Simón Pedro. Simón, así era. No, Simón Pedro, pues. Pero oigan, ¿eran tres o no? Y entonces dicen que los halló durmiendo. ¿Pero a quién se dirigió? Recuerden que Pedro iba a ser el que iba a ocupar uno de los lugares donde Pedro iba a ser donde iban a acentuar, hermano, un evangelio para la iglesia que habría de venir, y que Pedro iba a ser la puerta para muchas cosas. Y recuerden que Pedro iba a ser a uno de los que lo iban a afligir, porque Pedro también no era cualquier discípulo. Por eso a mí me llama la atención que eran tres los que estaban durmiendo. Pero ¿por qué se dirigió a Pedro? Porque recuerden, hermano, que somos muchos los que estamos aquí, pero a algunos se dirige el Señor directamente. Porque eran tres, ¿o no? Pero él le dijo a Pedro, mire qué interesante, le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No dijo, duerme. ¿Duermes? Y luego todavía le dice, no pudiste velar ni por una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Verso 42. Levantémonos o levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Ahora, yo voy cerrando con esto, hermano. Si bien es cierto que el Señor había llevado a tres como testigos, o tres que eran los que habrían de ser en los que iban a salir los remanentes, que algunos creen que son tres niveles, lo interesante es que Pedro era otro nivel, Juan era otro nivel y Jacobo era otro nivel.
Pregunto yo, de estos tres, hermano, porque es interesante, ¿de qué nivel cree que será usted? ¿Qué nivel de hijo será usted? Y yo. ¿Qué calidad de hijo será usted? De los de la alta, ¿verdad? ¿Y cree usted que, bueno, la Biblia dice que el Señor no nos va a poner una prueba o una carga más allá de la que no podamos sobrellevar? ¿Verdad que sí? Y Dios sabe lo que usted puede cargar, Dios sabe hasta dónde usted puede llegar, pero no importa si lo hacen pasar por la prensa, no importa si lo llevan al Getsemaní, no importa si es que hay que afligirlo un poco, pero va a ser para ver la calidad de hijo o de hija que usted va a ser. Pero una clave, cuando usted esté pasando alguna cuestión, ¿cuál es la clave? Ya me entendió, ¿verdad? Aleluya. Cuando esté atravesando, hermano, alguna aflicción o alguna opresión, solo diga: Abba, Padre. Aleluya. Padre, te alabo, o papito, o mi papá. Y su papá, recuérdese que nunca lo va a dejar huérfano. Que no lo atrape a usted, hermano. Le decía al inicio de todo esto, le decía al inicio que todo eso que está viniendo, hermano, sobre este país y de